Soy plenamente consciente de esta gran herencia, así como de los deberes y las pesadas responsabilidades que implica la soberanía. Una filtración explosiva procedente del interior del Palacio de Buckingham ha sacudido a los medios británicos, revelando una reunión a puerta cerrada que, según se afirma, habría sumido a la familia real en su crisis más tensa desde la muerte de la reina Isabel II. En una atmósfera cargada de presión, el rey Carlos III supuestamente se puso de pie e hizo una declaración impactante. Estaba dispuesto a entregar el futuro de la monarquía al príncipe William y a la princesa Catherine, mientras él aún permanecía en el trono. La decisión fue descrita por algunos como imprudente, sin precedentes y capaz de alterar por completo el orden establecido del poder dentro de la familia real. Pero lo que nadie esperaba ocurrió apenas unos segundos después. La reina Camila se levantó repentinamente e interrumpió el discurso frente a las figuras más poderosas de la casa real. La sala quedó congelada al instante. Hubo miradas esquivas, manos apretadas por la tensión y, entonces, William se vio obligado a intervenir para evitar que la situación se saliera de control. Sin embargo, la verdadera conmoción llegó detrás de las puertas cerradas. Apenas unas horas después de una misteriosa conversación privada entre Carlos y William, se dice que el rey regresó con una decisión ya irreversible, dejando a Camila aislada en el corazón mismo de la institución donde alguna vez ejerció su mayor influencia. ¿Qué se dijo exactamente en aquella conversación privada que llevó a Carlos a cambiar de rumbo de una manera tan drástica que nadie pudo seguirle el paso? ¿Y qué secreto oculta Camila que podría hacer que incluso un rey dudara antes de apartarla definitivamente del juego? En el silencio solemne y opresivo de la sala de reuniones cerrada del Palacio de Buckingham, la pálida luz dorada de las lámparas de cristal parecía teñida de ansiedad. No se trataba de una audiencia ordinaria. En el centro se encontraba el rey Carlos III, el hombre que había pasado la mayor parte de su vida bajo la sombra de su madre, la reina Isabel II, para finalmente ascender al trono a una edad en la que la mayoría de las personas ya disfrutan de su retiro. Después de la impactante crisis de salud de comienzos de 2024, la conciencia de que el tiempo era limitado empezó a pesar con fuerza sobre sus hombros, empujándolo hacia una decisión que él consideraba su último sacrificio por la corona. Frente a él estaba el príncipe William, príncipe de Gales. A diferencia de su padre, más reflexivo y contemplativo, William proyectaba la imagen de un futuro rey decidido. Más frío, pero también más pragmático. La relación entre padre e hijo había atravesado muchas tormentas, desde las heridas abiertas tras la muerte de la princesa Diana hasta el vínculo renovado que surgió al enfrentar los escándalos relacionados con su hermano menor, Harry. Junto a William se encontraba la princesa Catherine, la mujer que se había convertido en un símbolo de estabilidad para la familia real británica. Su presencia en aquella reunión era mucho más que ceremonial. Tras soportar duras sesiones de quimioterapia en 2024, Catherine irradiaba ahora una belleza serena y resistente. Era el puente, la guardiana de la llama y uno de los activos mediáticos más poderosos de la monarquía. Y finalmente, sentada a la derecha del rey, estaba la reina Camila. La mujer que había sobrevivido a medio siglo de tormentas, pasando de ser la tercera persona duramente criticada a convertirse en consorte oficial y reina de Inglaterra. Camila siempre había sido el único ancla emocional de Carlos, la persona que comprendía las vulnerabilidades más profundas ocultas en su alma. La atmósfera de la sala estaba cargada de solemnidad. El rey Carlos III se puso de pie, con las manos temblando ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa de roble pulido. Comenzó a hablar del deber, de los tiempos cambiantes y de la urgente necesidad de renovar la imagen de la monarquía ante los ojos del público. Cada palabra del rey caía como un golpe de martillo sobre la historia, confirmando que no reinaría hasta su último aliento como lo hizo su madre, sino que daría un paso al costado de manera voluntaria para abrir camino a una energía más joven.
La mirada de Carlos se dirigió hacia William y Catherine con una mezcla de confianza y la silenciosa tristeza de un padre que deposita una pesada carga sobre los hombros de su hijo. Habló de sus 3 hijos, George, Charlotte y Louis, como los brotes jóvenes del futuro que continuarían el legado bajo la guía de la joven pareja. Sin embargo, justo cuando el discurso alcanzaba su punto más crítico, el momento oficial de la transición de poder, un sonido brusco rompió el aire. La reina Camila se levantó de repente. Aquella acción estaba completamente fuera del protocolo. Su rostro, normalmente compuesto en una sonrisa amable y sociable, se había vuelto rígido y helado. No miró a los demás. Fijó los ojos directamente en su esposo. Un silencio aterrador descendió sobre la sala. Camila habló y declaró que la decisión era demasiado precipitada, que el clima político actual no permitía un cambio tan repentino en la cima de la institución. Subrayó la falta de experiencia de William, insinuando que empujar a un hombre joven al papel principal en medio de tiempos turbulentos sería una apuesta peligrosa para la supervivencia de la monarquía. El gesto de Camila fue como un cubo de agua fría arrojado sobre la solemnidad de la reunión. Todos los presentes, desde los miembros más importantes de la familia real hasta los asesores de mayor confianza, quedaron paralizados, casi sin aliento. Lo que vieron no fue la preocupación de una abuela ni de una madre, sino la feroz resistencia de alguien que poseía verdadero poder y se negaba a renunciar a él. Los atentos sutiles movimientos de sus músculos faciales y la presión calculada de sus labios revelaban que estaba luchando para proteger su propia posición, el estatus que había pasado toda una vida asegurando. El rey Carlos permaneció inmóvil. Su rostro, que apenas unos momentos antes estaba enrojecido por la emoción, se volvió de una palidez casi mortal, marcado por el impacto y el dolor. La mujer que siempre lo había apoyado sin condiciones se había convertido en la primera en clavar un puñal en el mayor plan de su vida, justo delante de sus sucesores. La traición dolía más que cualquier crítica pública. En aquel momento de extrema tensión, el príncipe William fue el primero en recuperar la compostura. Se puso de pie con una actitud firme, aunque todavía profundamente regia. William no discutió ni respondió directamente al desafío de Camila. En cambio, anunció con calma que la reunión terminaría antes de lo previsto, alegando que el rey necesitaba descansar después de su extenso discurso. Fue una decisión sabia para salvar lo que quedaba de la dignidad de su padre y evitar una disputa pública que, de filtrarse, podría destruir la reputación de la familia real. Cuando la puerta de la sala de reuniones se cerró con un clic, el silencio del pasillo del Palacio de Buckingham no trajo paz. Al contrario, se volvió aún más denso, cargado de una hostilidad invisible. El rey Carlos III caminó con paso firme hacia su despacho privado. Muy cerca de él, la reina Camila no mostraba señal alguna de arrepentimiento. Su postura permanecía rígida como una vara, mientras el dobladillo de su vestido rozaba la alfombra como una silenciosa declaración de guerra. Cuando la pesada puerta de nogal del despacho se cerró, aquel espacio privado se transformó de inmediato en una arena ardiente. El rey se giró bruscamente. Su rostro, por lo general amable, estaba ahora enrojecido por una furia intensa. Mantenía las manos fuertemente entrelazadas detrás de la espalda para ocultar su temblor, no por miedo, sino por una ira contenida que amenazaba con estallar. De pie junto al escritorio, donde reposaban fotografías familiares y manuscritos inconclusos, miró a Camila como si estuviera frente a una desconocida. El silencio que se extendía entre ambos cargaba el peso de décadas de intimidad. Sin embargo, cada segundo que pasaba parecía ahora una cuchilla cortando aquel vínculo. Carlos no dijo nada, pero su respiración agitada y sus labios apretados revelaban la profundidad de su herida. No podía creer que la mujer que había permanecido a su lado durante todas las tormentas, la única que realmente comprendía el dolor de esperar, lo hubiera humillado precisamente en el momento en que intentaba cumplir su deber más elevado hacia la corona. A sus ojos, la actitud de Camila ya no era el consejo de una esposa devota, sino la manipulación de una estratega hambrienta de poder.
En contraste con la explosión silenciosa de su esposo, Camila mostraba una calma casi aterradora. No retrocedió. Cada uno de sus movimientos, desde alisar su vestido hasta levantar con orgullo la barbilla, transmitía un mensaje claro. No permitiría que la corona se le escapara de las manos con tanta facilidad. Para Camila, la abdicación de Carlos no era simplemente un relevo generacional. Era el fin de la influencia que había construido con esfuerzo durante más de media vida. La confrontación sin palabras se intensificó cuando Camila dio un paso más hacia él. La distancia física entre ambos se redujo, pero el abismo que los separaba se hizo infinitamente más profundo. Entonces comenzó a utilizar su arma más afilada, su conocimiento íntimo del pasado más oscuro de Carlos. Sus ojos pasaron de la desafiante frialdad a una amenaza silenciosa. Con miradas calculadas y gestos dirigidos hacia antiguos recuerdos, evocó los años sombríos que él había pasado en el internado de Gordonstone, el lugar que había moldeado a un Carlos solitario y marcado, y cuyos recuerdos siempre había intentado enterrar. Camila sabía que Gordonstone era un infierno en la mente del rey, y no dudó en remover aquellas viejas heridas como advertencia. Su mirada parecía decir que poseía secretos capaces de manchar la imagen de un monarca digno, y que si él se atrevía a apartarla para abrirle el camino a William, ella estaba preparada para sacar aquellas sombras a la luz. La amenaza no necesitaba palabras, pero convirtió el aire de la habitación en hielo. Bajo aquella presión, Carlos permaneció inmóvil. Sus hombros cayeron por un breve instante, pero luego una oleada de orgullo real enderezó su espalda. Miró profundamente a los ojos de su esposa y, por primera vez en toda su vida juntos, ya no vio a su alma gemela. Vio un obstáculo para el futuro de Gran Bretaña. Las concesiones que le había otorgado durante años, la indulgencia y la dependencia emocional, se disolvieron de pronto. El rey comprendió que, si cedía en ese momento, no solo perdería su autonomía, sino que también traicionaría la confianza de William y la estabilidad de toda la institución. Carlos le dio la espalda a Camila y caminó hacia el viejo sillón de cuero. Se sentó con autoridad regia y una profunda soledad. Aquel gesto fue una declaración silenciosa. La negociación había terminado. En el despacho bañado por las sombras de un atardecer londinense, la grieta entre el rey y la reina se había convertido oficialmente en un abismo imposible de cruzar. Carlos entendió que debía actuar no como un esposo amenazado, sino como un soberano decidido a defender su legado antes de que fuera demasiado tarde. Después de la asfixiante confrontación en el despacho la noche anterior, el rey Carlos III parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana. Sin embargo, en sus ojos cansados ardía ahora una luz fría y resuelta. A primera hora de la mañana siguiente, mientras la niebla de Londres aún cubría los jardines del Palacio de Buckingham, el rey solicitó una reunión privada con el príncipe de Gales. No eligió la sala formal del consejo ni ninguno de los grandes salones del palacio, sino un rincón tranquilo de la biblioteca familiar. Un espacio rodeado de miles de volúmenes antiguos, símbolos del conocimiento y de la continuidad perdurable del linaje. Cuando William entró, encontró a su padre de pie junto a la ventana, con sus dedos delgados rozando suavemente el lomo de un antiguo libro encuadernado en cuero. El silencio entre los dos hombres llevaba el peso de una comprensión profunda. Carlos no necesitaba explicar lo que había ocurrido con Camila. Su rostro demacrado y su mirada evasiva hablaban por sí solos de la fractura. El rey hizo un leve gesto con la cabeza, invitando a su hijo a sentarse frente a él. En aquel momento la distancia entre soberano y heredero pareció disolverse, dejando únicamente a dos hombres cargando con el destino de una institución al borde de la conmoción. Carlos comenzó a exponer sus deseos, no con órdenes duras, sino mediante gestos lentos y reflexivos. Abrió sobre la mesa un árbol genealógico de la familia, y su dedo se posó sobre los nombres de William y Catherine. En sus ojos había una súplica urgente, una petición silenciosa para que su hijo aceptara la corona antes de lo previsto, con el fin de proteger la estabilidad de la monarquía frente a las ambiciones personales.
Por su parte, el joven príncipe no pudo ocultar al principio su cautela. Frunció el ceño y mantuvo las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo, en una postura defensiva natural. Comprendía el costo de asumir el poder en ese momento. No se trataba únicamente del peso de las visitas de Estado y las ceremonias elaboradas, sino de la necesidad de enfrentar la profunda grieta dentro de la propia familia, especialmente con Camila, una mujer a la que solo había logrado aceptar en un nivel formal después de muchos años. William temía una guerra civil mediática y el daño que sufriría la imagen real si el conflicto entre el rey y la reina llegaba a exponerse. Sin embargo, al mirar los ojos firmes de su padre, teñidos de una silenciosa desesperación, la duda de William empezó a desvanecerse. Comprendió que Carlos no buscaba solo un sucesor, sino un verdadero aliado para mantener firme el barco real antes de que estallara la tormenta provocada por la persona más cercana a él. William soltó un suave suspiro, dejando atrás sus reservas y sustituyéndolas por la determinación de un futuro rey. Se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro de su padre, un gesto poco común que rompía el protocolo real, pero que transmitía la promesa más fuerte posible de solidaridad. La determinación de William se hizo aún más firme a lo largo de aquella mañana, cuando varios miembros clave de la familia real, aquellos que siempre habían mantenido una estricta neutralidad, enviaron discretas señales de apoyo al rey a través de asistentes de confianza. Breves notas y sutiles gestos de aprobación en los pasillos dejaron una dura verdad al descubierto para Camila. Ella no contaba con el respaldo sólido que creía tener, que imaginaba. Su abierta resistencia en la reunión anterior había empujado, sin que ella lo pretendiera, a otros miembros de la familia hacia Carlos, pues todos antepusieron la supervivencia a largo plazo de la monarquía a la ambición de cualquier reina en particular. Al final del encuentro, el rey Carlos caminó hasta su escritorio, tomó su pluma estilográfica dorada y escribió una directiva breve, pero irrefutable. Era una orden para convocar una segunda reunión a puerta cerrada con una agenda inalterable. Aquel acto decisivo marcó el fin de la era en la que Carlos cedía y mostraba debilidad. Ya no volvió a mirar hacia la puerta que conducía al dormitorio de Camila con alguna expectativa persistente. En cambio, miró directamente al frente, hacia donde William permanecía de pie, preparado para una transición irreversible. La decisión estaba tomada, y esta vez ninguna amenaza ni secreto del pasado podría impedir que el envejecido rey cumpliera con su último deber. Una nueva era había tomado forma en el silencio de la biblioteca, esperando el momento de ser revelada ante toda la familia. La pesada puerta de roble de la sala de reuniones cerrada del Palacio de Buckingham volvió a cerrarse con un clic, pero esta vez aquel sonido resonó duro y definitivo, como el chasquido de una trampa del tiempo. En el interior, tío. El espacio Versailles quedó envuelto en un silencio tan tenso que resultaba asfixiante. El rey Carlos III entró en la sala con una actitud completamente distinta a la de la reunión anterior. Había desaparecido cualquier rastro de duda, así como la ligera inclinación de unos hombros cansados. Caminó hacia la cabecera de la mesa con pasos firmes y medidos, la espalda recta y la mirada fija al frente, sin buscar ya apoyo emocional en su esposa. Detrás de él, la reina Camila entró con una expresión de calma cuidadosamente mantenida, pero sus manos, aferradas a un pequeño bolso, la traicionaban. Sus dedos apretaban con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. Sintió el cambio en la atmósfera en cuanto cruzó el umbral. La luz de los apliques de pared ya no parecía cálida ni acogedora. Al contrario, daba la impresión de estrecharse y concentrarse en el centro de la mesa, donde el príncipe William y la princesa Catherine permanecían sentados con una serenidad inquietante. Su presencia ya no era la de unos hijos escuchando a su padre, sino la de unos herederos preparados para asumir el destino de la monarquía. Cuando comenzó la reunión, el rey no esperó ninguna apertura formal. Colocó sobre la mesa un expediente con el sello real con tanta decisión que cayó con un golpe seco y enfático, haciendo que Camila se estremeciera. Sus ojos recorrieron una vez a los miembros clave del consejo familiar.
Donde antes había vacilación, Carlos mostraba ahora una voluntad de hierro, forjada en el fuego de la traición. No necesitaba un lenguaje adornado. Cada gesto al pasar las páginas de los documentos, cada asentimiento dirigido a los asesores legales, transmitía un único mensaje claro. Aquello ya no era una discusión, sino el anuncio de un edicto. Camila hizo un último intento por cambiar el rumbo de los acontecimientos. Comenzó a levantarse con la intención de utilizar su habitual porte regio para interrumpir o presentar un contraargumento dilatorio, como lo había hecho antes. Pero en el instante en que abrió la boca, solo encontró miradas frías alrededor de la mesa. Los otros miembros de la familia real, aquellos que alguna vez le habían mostrado deferencia o cautela, mantenían ahora una distancia unificada. Ya no buscaban en ella un punto de consenso. En cambio, todas las miradas se dirigían hacia el rey y hacia William. Ese aislamiento se desplegó en completo silencio. Sin embargo, tenía una fuerza más destructiva que cualquier discusión abierta. Al comprender que su resistencia ya no tenía peso, Camila se recostó lentamente en su silla. La máscara de confianza comenzó a deslizarse de su rostro, sustituida por una expresión atónita y amarga. Fijó la vista en el expediente sobre la mesa. El detallado plan de transición, ya firmado y aprobado por las autoridades legales y el Consejo Privado. El poder que había cultivado con tanto esfuerzo, los hilos de influencia que una vez creyó controlar, se le escapaban ahora entre los dedos como arena. El clímax de la reunión llegó cuando el rey se puso oficialmente de pie y colocó su mano sobre el hombro de William. Fue un gesto simbólico de sucesión. William se levantó y sostuvo la mirada de su padre con absoluto respeto y una determinación inquebrantable. Camila permaneció inmóvil, observando la escena. Comprendió que el cambio de Carlos no era un arrebato pasajero de ira, sino el poderoso despertar largamente postergado de un soberano. Cuando el rey dio por concluida la reunión con un único asentimiento decisivo, Camila permaneció sentada durante varios segundos más. Se sintió como una extraña en su propia sala. Un vestigio no deseado de un futuro que Carlos y William acababan de redibujar juntos. El poder había cambiado de manos en un silencio aterrador, dejando atrás a una reina que comenzaba a desvanecerse lentamente entre las sombras de los largos y resonantes pasillos del palacio. Después de que el plan de transición recibiera el sello real, una extraña atmósfera se instaló en el palacio de Buckingham, centrada en la asombrosa transformación del rey Carlos III. La imagen de un monarca vacilante, que antes buscaba constantemente la aprobación de su esposa antes de cada decisión, había desaparecido. En su lugar se alzaba un hombre que irradiaba una resolución fría e implacable. Sus pasos por los corredores alfombrados de rojo ya no tenían el ritmo inseguro de alguien temeroso de ofender. Ahora resonaban con la firmeza de un hombre que finalmente se había desprendido de su última carga psicológica. El cambio se hizo más evidente durante los desayunos que durante décadas habían sido privados y cálidos para la pareja. Carlos seguía sentándose en su lugar habitual, pero ya no compartía fragmentos de periódicos ni comentaba proyectos benéficos con Camila. Se sumergía en documentos de Estado, con las gafas de lectura resbalando por su nariz, los ojos concentrados únicamente en cifras y cláusulas. Cuando Camila intentaba iniciar una conversación ligera para aliviar el pesado silencio, el rey respondía apenas con un gesto vago o una mirada distante antes de levantarse y marcharse antes de lo habitual. La dulzura y la indulgencia que habían definido su trato hacia ella durante medio siglo parecían haberse evaporado, sustituidas por un muro de hielo impenetrable. En medio de su profunda conmoción, Camila intentó utilizar todas las habilidades sociales sutiles que poseía para recuperar su influencia. Cambió su estilo, eligió atuendos más elegantes y organizó pequeñas recepciones en el palacio con la esperanza de recuperar el poder que se le escapaba. Pero cada esfuerzo chocaba con una indiferencia educada, aunque firme, por parte de Carlos. Las notas que enviaba a su escritorio quedaban apartadas sin respuesta. Durante las reuniones del consejo,
Cada vez que intentaba ofrecer una opinión, Carlos redirigía hábilmente la conversación hacia William o hacia los asesores, haciendo que su presencia resultara cada vez más superflua y tenue. La grieta no podía permanecer oculta para siempre dentro de los muros del palacio. Los sirvientes comenzaron a notar la ausencia de la reina en los paseos vespertinos del rey por los jardines privados. Sus miradas ya no se cruzaban, y los gestos discretos e íntimos que alguna vez existieron habían desaparecido por completo. Los rumores se extendieron desde las cocinas del sótano hasta las oficinas administrativas más altas. En voz baja, la gente comentaba cómo el rey se encerraba ahora en su despacho hasta altas horas de la noche, mientras la reina se retiraba con frecuencia a Rye Mill House, su residencia privada en Wiltshire, bajo el pretexto de descansar, aunque en realidad se trataba de una huida ante la frialdad de su esposo. El punto culminante de esta transformación llegó durante un importante evento cultural público. En lugar de la imagen familiar de la pareja real caminando lado a lado, el rey Carlos III llegó solo en su elegante Bentley. La ausencia inexplicada de Camila, en medio de una ola creciente de rumores, se sintió como una confirmación silenciosa de la ruptura. De pie ante la multitud y las cámaras, el rey mantuvo un rostro perfectamente compuesto, sin mostrar el menor rastro de tristeza. Estrechó manos, conversó y sonrió al público. Pero en lo más profundo, aquella era la sonrisa de un hombre que había aceptado cambiar el afecto personal por la dignidad de la corona. Detrás del brillo de la ceremonia, la prensa comenzó a plantear preguntas incómodas sobre el verdadero estado de la familia real. Los tabloides publicaron titulares sobre el rey solitario y la reina desaparecida. Carlos lo sabía todo, pero ya no le importaba. Había elegido el camino de un verdadero soberano, en el que el deber hacia la dinastía y el futuro de William pesaban más que todas las emociones y temores del pasado. La distancia entre él y Camila ya no se medía solo en kilómetros entre Londres y Wiltshire, sino en el enorme abismo entre dos almas que habían dejado de mirar en la misma dirección. La luz de la mañana de un día histórico de transición doraba las afiladas agujas del Palacio de Buckingham. Sin embargo, dentro de los largos corredores, la atmósfera estaba marcada por una quietud extrañamente profunda. El rey Carlos III permanecía de pie frente al gran espejo de la sala de vestidura, observando sus manos delgadas mientras ajustaba con suavidad la hilera de medallas de su uniforme militar. El cambio en el centro del poder se produjo sin fanfarrias, pero con una eficacia implacable. El príncipe William y la princesa Catherine ocupaban ahora el corazón de toda la actividad institucional. Sus imágenes, jóvenes, serenas y llenas de vitalidad, llenaban las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión, insuflando nueva vida a una institución que durante mucho tiempo había sido considerada anticuada. William trabajaba con una concentración intensa, como si sus hombros se hubieran ensanchado bajo el peso de la responsabilidad. Catherine, por su parte, manejaba con habilidad las relaciones diplomáticas gracias a su calma natural y a su empatía. Ya no eran simples participantes, se habían convertido en la nueva alma de la monarquía. Mientras tanto, la presencia de la reina Camila en Londres se volvió cada vez más escasa, hasta casi desaparecer por completo. Se retiró a Rye Mill House, su residencia privada en Wiltshire, donde los jardines de rosas y los extensos campos verdes ofrecían un consuelo hueco a un alma sometida al frío rechazo. Ya no había cortesanos inclinándose para recibirla, ni agendas cuidadosamente organizadas. Camila pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio privado, mirando por la ventana con ojos distantes. La feroz resistencia que había mostrado en Buckingham quedaba ahora solo como el eco de una apuesta fallida. Comprendió que, en el juego de la monarquía, ni siquiera el amor de Carlos, por grande que hubiera sido, podía vencer el instinto primario de preservar la línea de sangre y el legado de un rey. La relación entre Carlos y Camila sobrevivía ya únicamente a través de documentos oficiales y breves llamadas telefónicas de procedimiento. Aquella fractura fue el precio más alto que el rey tuvo que pagar para asegurar la estabilidad del reinado de su hijo.
Cada vez que aparecía en público sin la figura familiar de su esposa a su lado, Carlos sentía un inmenso vacío en su interior. Sin embargo, siempre lo ocultaba detrás de una máscara inmutable de compostura real. Había elegido convertirse en un rey de transición solitario para que William pudiera emerger como un brillante monarca arquitecto del futuro. En el momento más importante de la ceremonia oficial de proclamación, William salió al balcón del Palacio de Buckingham. Miró hacia el mar de personas que se extendía bajo él. Una multitud inmensa que vitoreaba y agitaba banderas de colores. A su lado, Catherine sonreía con una luz radiante, los ojos brillantes de orgullo. Desde aquel punto elevado, William podía ver cómo Londres entero parecía transformarse. Una nueva era había comenzado realmente. Sin embargo, detrás de las sonrisas y el resplandor, sentía con claridad el sacrificio silencioso de su padre y las dolorosas fracturas familiares que el público jamás conocería. Carlos permaneció detrás de las puertas del balcón, oculto entre las sombras del gran salón, para conceder a la joven pareja todo el protagonismo. Observó la espalda firme de su hijo y supo que había hecho lo correcto. Todo cambio exige una pérdida, y el poder es un adorno brillante, pero también una cadena pesada. Mientras el rugido de la multitud se elevaba como un trueno, una suave brisa recorrió el corredor y agitó las cortinas de terciopelo. La era de William se había abierto, trayendo esperanza y estabilidad. Pero las huellas del conflicto oculto y la partida de Camila aún ardían en la memoria de quienes lo habían vivido. La familia real había conservado el trono, pero también había dejado atrás fragmentos de su alma en las grietas de los antiguos muros del palacio. La historia de poder, traición y devoción terminó en la quietud de una hora crepuscular, cuando el viejo rey se dio la vuelta y se alejó, dejando un futuro radiante en manos de sus sucesores.